de este siglo, del siglo XVI, del año 1500 en adelante, el significado de ciencia, el término ciencia, se va a parecer al que tenemos hoy en día. Porque obviamente que fue cambiando, pero la ciencia moderna se le dice moderna porque surgió, apareció en la edad moderna, en la edad histórica moderna. Va a presentar algunas diferencias importantes respecto a lo que se venía haciendo en el paradigma premoderno. Y que bueno, nosotros ya vimos algunas de ellas. Nada más para repasar, fíjense. La confianza plena en la razón y la observación para obtener conocimiento fidedigno, conocimiento científico. Una visión mecanicista del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo es explicado mediante categorías, mediante leyes, mediante ideas razonables, y se va dejando de lado, en relación al tercer punto, una concepción profana del mundo, es decir, ya lo religioso, lo mitológico, lo metafísico, lo sobrenatural, definitivamente comienza a correrse del todo a la hora de buscar explicaciones científicas, y esta concepción que antes se tenía religiosa del mundo, a eso es lo que viene a ser reemplazado por la concepción profana, ¿no? Lo profano es lo innovador, lo fuera de la religión. Fíjense, atención hacia la naturaleza y su explicación mediante leyes o categorías universales. De esto nosotros vimos algo. Por ahí también vimos cómo los epistemólogos del siglo XX ponían un poco en cuestión este tema, pero si nos ponemos en contexto, para el siglo XVI, XVII, se creía que todo hecho, fenómeno científico podía ser explicado mediante estas leyes, y que la única forma de conocimiento válido o de poder probar algo era si se aplicaban este conocimiento, ¿no? Y si era posible la elaboración de algunas leyes. Va a surgir el método científico, algo muy importante, crucial, porque bueno, hasta el día de hoy lo seguimos utilizando. En principio, el método científico que surge en esta etapa se aplicaba a las ciencias naturales, a las ciencias exactas, y se creía que si las ciencias sociales ya más adelante en el tiempo no podían adaptarse, no podían utilizarlo, entonces directamente no eran ciencias, ¿no? Recién en el siglo XIX, eso lo vamos a ver la clase que viene, se comenzó a considerar que a lo mejor el conocimiento, la forma de llegar al conocimiento científico social era diferente al de las ciencias naturales y ciencias exactas, pero durante muchos siglos las ciencias sociales estuvieron de un lado como bastardeadas, podríamos decir, o dejadas de lado, ya que no se ajustaban a estos paradigmas. Fíjense que basada en hipótesis y observaciones, esto nosotros ya lo vimos. Uso de la experimentación. Siempre acá, si bien nuestra materia de ciencia está referida a las ciencias sociales, el origen de todo lo que es la ciencia moderna se focalizó en las ciencias exactas y naturales, ¿no? Por eso hablamos de explicaciones en clave matemática. Y por último, con fines utilitarios, ¿no? Con una finalidad que se consideraba los descubrimientos, las innovaciones científicas iban a servir a toda la población, a toda la humanidad, y que el desarrollo científico era infinito, ¿no? Que se podía llegar a descubrir cuestiones inimaginables, y que todo progreso científico siempre iba a ser bueno. Durante mucho tiempo se creyó que esto era así, al menos hasta mediados del siglo XX, cuando ya ustedes vieron también en el trabajo, ingresa o irrumpe el paradigma postmoderno, y esta idea de que a lo mejor el progreso científico indefinido iba a terminar destruyendo la humanidad, ¿no? Sobre todo después con lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial y en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pero ese es tema posterior. Nosotros estamos situados en las características de la ciencia moderna, siglo XVI. Fíjense algunos exponentes que surgieron en esta etapa y que son teorías totalmente innovadoras. Recuerden a Nicolás Copérnico y su idea del heliocentrismo, y incluso hasta el día de hoy hay algunos que por ahí dudan de ella, ¿no? Lo cuestionan. Galileo Galilei, los aportes en astronomía, en física, en el método científico. Lo pongo un poco como para que puedan imaginarse, ¿no? Un poco que entren en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia moderna. Estamos
hablando de autores muy conocidos y que hicieron aportes muy valiosos a la historia de la humanidad y que no hubiera sido posible que aparezcan en otro contexto, sino en esta etapa, ¿no? Anteriormente, años atrás, si pensamos en los años 900, 1000, hubiera sido inimaginable. No solo que aparezcan, sino también que puedan decir y escribir las teorías, ¿no? Ya que iba muy en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Y acá llegamos a dos autores que nos van a interesar mucho, dos corrientes, de las primeras tres que vamos a ver en la clase de hoy. Uno es el señor Francis Bacon, principal exponente y defensor de la experimentación como medio para aumentar el conocimiento, representante de la corriente llamada empirismo, este señor. Y el otro va a ser el francés René Descartes, máximo exponente, representante del racionalismo. ¿Qué decía el racionalismo? Que el conocimiento se da a través de la razón y de los sentidos. Estos dos señores van a ser como dos escuelas, dos corrientes del pensamiento muy importantes, en cierta forma enfrentadas entre sí durante estos siglos, ya más hablando del siglo XVII, porque van a proponer dos formas, podríamos decir, diferentes para llegar al conocimiento. Por un lado, Descartes estaba plenamente convencido en la razón, en el pensamiento, como fuente de conocimiento humano. Seguramente habrán escuchado alguna vez la frase pienso, luego existo, la dijo él. Y en que él, como decía, como le estaba comentando, estaba totalmente convencido de que era posible llegar a un conocimiento a través de la intuición, de la deducción, de la abstracción, y por eso hablaba mucho, estaba muy relacionado a la razón y al pensamiento, ¿no? Como que la forma para llegar al conocimiento era siempre a través de lo idílico, de la razón y la lógica. Siempre tengan en cuenta, igual esto yo después se lo voy a pasar, cuando hablamos de el racionalismo de Descartes, de Descartes. Y en contrapartida, enfrentado a él, estaba la otra corriente, el empirismo, que ya tenía una base, podríamos decir, en la antigua Grecia, ¿ya? Y esta idea de que la experiencia de cada uno, la experiencia personal es la fuente de todo conocimiento, y que a partir de la experiencia yo puedo conocer, ¿no? De la experiencia y la experimentación. Como les dije, estas dos teorías van a estar muy fuertes, muy vigentes en los siglos XVII, parte del XVIII también. Piensen que en cierta forma se puede utilizar un poco de las dos, que es lo que va a hacer el filósofo que vamos a ver a continuación. Pero tienen que tener bien en claro esta idea. Uno plantea la razón, la intuición y el pensamiento como forma principal del conocimiento, o para llegar al conocimiento humano. El otro está basado en la experiencia, en la experimentación, ¿no? Son las dos corrientes que se van a contraponer y que están bien marcadas, bien diferenciadas, y que tuvieron mucha aceptación durante esta etapa. ¿Por qué? Posteriormente vamos a ver que existieron otros, u otro, mejor dicho, que fue Immanuel Kant. Fíjense que en esta etapa, bajo estas corrientes del pensamiento, tenemos otros científicos mundialmente conocidos, como Kepler o el famoso Isaac Newton, y sus diferentes aportes al conocimiento, a la ciencia, al método científico, por mencionar algunos más. Nosotros nos quedamos con Descartes, con Bacon y con Kant, que vamos a ver ahora, porque también su aporte fue muy valioso a las ciencias sociales, ¿no? Que es por lo que nos interesa. Y por último vamos a ver a este señor, a Immanuel Kant, que ya miren la fecha, propia del siglo XVIII, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, que es lo que estamos viendo en esta clase. Uno de los máximos exponentes de la Ilustración, supongo que habrán escuchado alguna vez de la Ilustración, una corriente filosófica francesa muy importante que abordó muchos temas políticos, sociales y que también en el plano de lo científico. Podríamos decir que Kant
hizo como un mix, si se quiere, o tomó un poco de las ideas del empirismo y del racionalismo para tratar de elaborar una nueva teoría, la cual la denominó la racionalidad crítica, fíjense, y las primeras nociones sobre el falsacionismo. Son dos de los conceptos que él aportó, y que no se preocupen, después nosotros los vamos a retomar más adelante, no vamos a dejar nada sin abordar, solo que acá estamos haciendo una primera introducción, ¿no? Este señor Augusto Comte lo vamos a ver la clase que viene, ya que es propio más del siglo XIX de las ciencias sociales. Nos vamos a centrar específicamente en Immanuel Kant en esta clase. Alemán él, que, como bien dice allí, concilia ambos puntos de vista, el empirista y el racionalista, y es como que le va a dar cierta validez a ambos, ¿no? Ya que sí, afirma que todos los conocimientos parten de la experiencia, que es muy importante la experiencia de cada uno, ya desde antaño, pero que no es la única forma de conocer, sino que también nosotros, por los seres humanos, tenemos la facultad de razonar, de pensar y de construir un tipo de conocimiento sin necesidad de experimentarlo, ¿no? Entonces, fíjense que la idea central siempre va a estar en que, por un lado, uno puede imaginarse las cosas, pensarlas, razonarlas, deducirlas, o por el otro lado, uno puede directamente llegar a través de la experiencia y de la experimentación al conocimiento. Lo cual es por ahí complicado en cierta forma, porque no se puede todo el tiempo experimentar absolutamente todo. Y por eso es que Kant decidió o trató de conciliar ambas teorías. Fíjense acá en este cuadrito que lo va a simplificar un poco más. Kant tiene un poco de empirista, ya que sí afirma que es posible llegar al conocimiento a través de la experiencia, pero es imposible conocer absolutamente todo por la experiencia, sería imposible que las personas puedan experimentar absolutamente todo lo que hay. Y por otro lado también está a favor del racionalismo y de la razón, ¿no? Ya que cree que es posible, mediante los conocimientos que tiene el ser humano, aplicar la lógica, aplicar la abstracción y poder construir un tipo de conocimiento, ¿no? Así que bueno, en su obra más importante, Crítica de la razón pura, él va a publicar estas tesis, en las cuales fue, como estamos hablando, recopilando un poco de las dos teorías anteriores. Para finalizar, como dice aquí, su principal objetivo, el de Kant, es de descubrir si la razón humana es capaz de conocer, ¿no? Así que bueno. Bueno, estimados, como les dije, esto va a ser el tema de esta semana. Fíjense que estuvimos viendo siglos XVI, XVII y XVIII, de manera rápida, como les dije. Ya la semana que viene vamos a ver siglo XIX, el origen de las ciencias sociales, la problemática de las ciencias sociales en cuanto a la metodología. En este brevísimo y rapidísimo repaso de la historia de la ciencia que estamos dando, porque bueno, me gustaría centrarme de lleno, una vez que podamos tener todos estos conocimientos, en la elaboración